Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Yo soy Caldeo, bienvenidos a mi canal. Una vez más después de hace como más de un año, me parece. Entonces, quiero disculparme porque hay muchas personas que me han dicho que me echaban de menos en YouTube. No solo amigos, sino también seguidores que me han escrito por privado diciéndome que esperaban vídeos míos, también de tarot, lecturas, tiradas, etcétera. Pero la vida pues me ha llevado por otros caminos, he cambiado un poco, estamos más atareados, soy papá, tenemos dos mellizos, la vida es un poco caótica y uno hace pues lo que puede, ¿vale? Entonces, he decidido volver a YouTube. Hace muchísimo tiempo que lo tenía en mente y me apetecía mucho volver y creo que hacer este vídeo pues es una manera de acercarme de nuevo a mi comunidad y no solo a mi comunidad, sino a las nuevas personas que han aparecido en las redes sociales, porque no he podido evitar darme cuenta pues que ha habido un cambio generacional, no solo en YouTube, sino también en otras redes sociales, y no me conocen. Y algunos han visto mis vídeos, porque los vídeos no desaparecen, están ahí, pero yo había dejado de subir y entonces como, bueno, una figura que ha desaparecido, ¿no? Y ha aparecido un relevo, no puedo dejar de ver que hay relevos nuevos, más jóvenes, más frescos, con otras ideas, otras maneras de hacer las cosas, y son muy interesantes, pero claro, yo no quiero desaparecer tampoco todavía, ¿no? No me parece que sea mi momento de desaparecer. Así que he decidido hacer este tag de 25 cosas paganas sobre mí, que se podría decir más bien 25 cosas brujiles sobre mí, porque no solo voy a hablar de paganismo, no solo para refrescar quién soy a mis seguidores actuales, sino también para esas nuevas generaciones que estáis ahí, que vais a venir, que os interesan estos temas, pues a lo mejor os podéis ver un poco reflejados en mi historia, en mis 25 cosas, y por qué no animaros a vosotros también a hacer vuestros canales, vuestros vídeos y vuestro vídeo de 25 cosas paganas sobre vosotros. Entonces, nada, este tag creo que lo hace ya años que rueda por la comunidad pagana. Me parece que el- la persona que hizo ese tag por primera vez fue Runa Fuego, mi amigo, y entonces he decidido sumarme al carro y voy a hacer este pequeño tag de 25 cosas sobre mí. Bueno, pequeño, va a durar un poco, porque son 25 cosas al final, ¿eh? Entonces, yo te aconsejo que te cojas un té tranquilamente, te enciendas un incienso, te tapes con la mantita ahora que empieza a hacer un poco de frío. Y si estás tranquilito con la mantita en el sofá y no sabes qué hacer, estás aburrido, pues puedes ver el vídeo. Y así nos conocemos un poquito más. Así que nada, sin más dilación, pues vamos a empezar. Bien, la primera cosa que quiero comentar de estas 25 es que, a ver, en realidad tengo sensibilidad hacia lo mágico, lo espiritual y lo energético desde que tengo uso de razón, prácticamente desde que nací. Yo soy y siempre he sido partidario de que las brujas no solo pueden nacer, sino que también se hacen a lo largo de la vida, con los intereses personales de cada uno, pero sí que es verdad que hay personas que nacemos con cierta sensibilidad especial que nos obliga, de alguna manera, yo creo que la palabra podría ser obliga, que nos obliga de alguna manera a meternos en estos caminos más espirituales. Yo soy una de esas personas, nací con ciertos dones y algunos los he ejercitado y perfeccionado y otros, bueno, ya lo hablaremos más adelante porque creo que formará parte otra de las 25 cosas, pero otros no los he perfeccionado tanto. Y claro, eso al final se nota, ¿no? Pero sí que es verdad que hay, para ciertas cosas no necesito trabajar mucho, hay cosas que me suponen gran facilidad eh, sin tener que hacer muchos ejercicios de repetición bueno, para llegar a perfeccionarlos. La segunda cosa, relacionada también con la primera, es que yo, por ejemplo, nunca he sido una persona que crea en lo que son las familias, tradiciones, linajes de sangre mágico. Creo que existen madres y abuelas y hijas bueno, de manera fortuita prácticamente, pues que son brujas, o se han dedicado a esto o tienen dones especiales. En mi familia esto pasa, tanto por parte de madre como por parte de padre. En la parte de padre eran más curanderismo, a lo mejor, aunque tengo una prima que es wicana. Y por la parte de madre, pues más relacionado con el tema de la visión de los espíritus, mediunidad y la curación, a lo mejor
poco pues, con las manos y cosas de estas, ¿no? Y a lo mejor la adivinación. Tengo familia que se dedica, por parte de madre sobre todo, que se dedica a esto, son profesionales de este tema, aunque debo decir que no nos hemos pasado conocimiento los unos a los otros. O sea, nosotros somos un poco como a nivel espartano, que bueno, ya te apañarás tú con tus dones, con lo que tú veas y tendrás lo que tú te ejercites, lo que tú te trabajes, ¿no? Al final no ha habido un conocimiento que se haya perpetuado. Por desgracia, yo creo que se me podría haber perpetuado el de mi abuelo por parte de padre, que era curandero, pero falleció antes de que yo lo conociera. Entonces me ha llegado algo, pero muy poquito. No puedo decir que tenga una tradición que venga de él, por desgracia, porque según mi padre, pues conocía muchísimo, bueno, al curandero del pueblo, entonces conocía muchísimas cosas, ¿no? Tenía muchísimo conocimiento, es una pena que se ha perdido por completo. Entonces, lo que quería decir al principio, aunque yo provengo de una familia que tiene estas características, no creo que esto sea algo que yo pueda utilizar para autodenominarme brujo, porque sí que veo en las redes sociales muchas personas que se exponen y justifican, ¿no? sus trabajos, sus poderes, sus dones, en que su familia también lo es, y me parece, bueno, por una parte bien, pero también veo mucha falacia de autoridad, es decir, si mi padre fuera panadero, yo no tengo por qué conocer nada de panadería. Entonces, esto ocurre un poquito lo mismo. No, es que mi madre es bruja y yo no. Bueno, pues vale, es posible que tú tengas ciertos dones, pero eso no te convierte en bruja, que tu madre sea bruja, ¿no? Igual que a mí no me convierte en panadero, que mi padre sea panadero. Entonces, yo creo que esto se olvida con el tiempo, siempre aparece, siempre es algo cíclico y se vuelve a recordar, pero al final vuelven a aparecer estas figuras, ¿no? Que eh, cogen cierta autoridad o, bueno, sí, cogen ciertas posiciones de autoridad solo porque sus antepasados han hecho el trabajo y entonces ellos lo roban de alguna manera, ¿no? Entonces, no creo simplemente en soy brujo porque mi madre lo era o porque mi padre lo era. Así que, bueno, de hecho yo mismo cuando me presento a alguien en un grupo, lo que sea, nunca utilizo eso como carné de entrada, ¿no? Como carta de presentación, porque esto lo acaban conociendo al final con el tiempo y nos vamos conociendo, vamos intimando y explico mi vida o la vida de mi familia, pues entonces lo acabo explicando. Pero no es algo que me parece importante, sino que me parece verdaderamente importante mi camino desde que empecé en todo esto hasta ahora. La tercera cosa que está relacionada con lo primero, que os he comentado sobre las habilidades o dones que he desarrollado y otros que no. La verdad es que tengo 39 años y ahora hace poco, relativamente poco, que acepté que soy medium realmente, que tengo capacidad para hacer de medium. Primer poder que yo desarrollé fue el de hablar con los espíritus, con apenas, bueno, no sé si se lo diré un poco más adelante, pero bueno, el primer don que desarrollé, que se me desarrolló fue el de poder ver y hablar con los espíritus, como muchos otros niños, ¿eh? Lo que pasa es que con el tiempo a veces a algunos se les acaba cerrando un poco el canal y otros no. Entonces, es un poder que me ha acompañado durante muchísimo tiempo y es ahora verdaderamente que he cogido esa identidad. O sea, antes era consciente de ese don, pero no formaba como parte del todo de mi identidad. Y ahora es cuando realmente, digamos que he hecho las paces con ese don, con ese poder, y he asumido la identidad un poco de esa mediumnidad. Y como os comentaba, pues es la primera como cualidad paranormal que presenté, eso, con apenas 2 añitos, con 2 añitos, cuando empiezas a hablar, pues yo podía hablar, tener una especie de conversa con otra persona, responder a preguntas muy cortas, describir a mis padres, pues lo típico, ¿no? Perro, gorro, palabras así muy sueltas, y mis padres, con lo que yo decía, poder asociar aquello que yo les estaba describiendo con una persona real que había fallecido y podía llegar a transmitir algún mensaje. Recuerdo que la primera vez que esto ocurrió, yo no hablaba del todo, no hablaba tanto como para poder transmitir un mensaje, sí para describir un poco, pero no para transmitir un mensaje. Mis padres tuvieron que acudir a una bruja del pueblo para que hiciera de médium o de intermediaria, porque yo no sabía decirles cuál era el mensaje de esa persona que estaba ahí. La cuarta cosa es que vamos a hablar un poquito más de dones. Los dones que yo tengo de nacimiento, por una parte, son, como os he comentado, el de ver, hablar con los espíritus, percibirlos de muchas maneras. He llegado a ver espíritus físicamente, incluso, o en una sola ocasión los he
una o puede que dos, pero no, creo que una sola ocasión en toda mi vida he confundido un fallecido con una persona de verdad, con mi abuela concretamente, y o sea que es el ver a los espíritus, he llegado a verlos físicamente, tan físicamente y palpables como personas reales, aunque no es para nada lo común. Muchas veces los veo con el ojo de mi mente y otras veces más como sombras, como luces, me han presentado también, luces muy claras, pero es verdad que en una ocasión muy claramente llegué a confundir un difunto con una persona real. Otra de mis habilidades de nacimiento es de ver el futuro en sueños y de captar muchísima información a través de los sueños. Esto yo creo que también le pasa a muchísimas personas que somos sensibles a las energías y es que cuando nuestro cerebro se apaga para ir a dormir, que bueno, en realidad el cerebro nunca se apaga, ¿eh? Pero cuando nuestra mente consciente sí que se apaga para ir a dormir y desaparecen las limitaciones y aparece la mente de subconsciente, entonces se produce una especie de expansión de conciencia que nos permite recibir muchísima información a través de los sueños. Esto se puede entrenar y hay personas que lo tenemos de manera natural. Y en mi caso personal sí que lo tengo desde que era pequeño. Una de las habilidades que tengo y que se me desarrolló, sobre todo en la adolescencia, es la clariaudiencia. Mi padre es clariaudiente, aunque él ha negado siempre su poder y su don. Siempre se ha hablado en la familia que él oía ciertas cosas cuando iba a pasar alguna cosa mala o algo así, pero siempre ha evitado estos temas. Mi padre tiene bastante pavor a estos temas y yo he heredado esa cualidad y ya os explicaré un poquito más adelante en otro punto, pero sobre todo desde la adolescencia y ahora me pasa mucho más a menudo, recibo bastantes mensajes a través de la audición, sobre todo en momentos muy concretos que son los momentos de vigilia, esos momentos donde estoy durmiendo y ya es la hora casi de despertarme. Para mí, para mi mente, para mi magia, llamarlo como queráis, pero es un momento clave en el que recibo mensajes auditivos que son auditivos, pero reales, físicos, como si tuviera una persona hablándome al lado. De hecho, ha habido muchas veces que en este medio estado me he girado hacia mi pareja para decirle, ¿qué me estás diciendo? Pensando que me estaba hablando mi pareja. Esto también me ha pasado durante el día a día, cada vez me pasa más de oír cosas y en el fondo sé que no es mi pareja, pero dirigirme hacia mi pareja y decirle, oye, ¿qué quieres? ¿Que me has dicho algo? ¿Me decías algo desde allí? Decirme, no, yo no te he dicho nada. Digo, ah, vale, vale. Que en el fondo ya lo sabía, pero es como una necesidad de confirmación que necesito y este don de la clariaudiencia cada vez me ocurre más a menudo, pero sobre todo se desarrolló en la adolescencia. La quinta cosa que quería comentar es que me pasan muchísimos fenómenos paranormales, desde siempre, pero muchísimos. De hecho, viví en la preadolescencia, casi infancia, un momento bastante heavy con un poltergeist que había en casa y yo creo que a partir de ahí, bueno, seguramente antes, ¿eh? Porque ya os digo que esto viene desde pequeño, pero me pasan muchísimas cosas paranormales. Puertas que se abren, luces que se encienden, cosas que aparecen en lugares donde yo no las he dejado. Esto es mi día a día. No me da nada de miedo y lo tengo súper normalizado. De hecho, incluso un día grabando un vídeo para YouTube, que me parece que fue, si no me equivoco, el de cómo hacer atados de hierbas, se grabó en directo un fenómeno paranormal que me pareció súper curioso, porque a veces me da la sensación como que cuando llevas mucho tiempo en ese lugar y haces cosas mágicas en ese lugar acaba como trabajando un poco para ti, ¿no? Y es como si acabara siendo una extensión de ti mismo. Entonces, mi casa es un poquito esto. Recuerdo que antes de grabar el vídeo, publiqué no sé si fue una story o una publicación en Instagram diciendo, ostras, es que me molesta todo el sol, pero estoy a punto de grabar con este sol, no sé qué, no sé cuánto. Me puse a grabar y en medio de la grabación del vídeo, que lo dejé grabado, lo podéis ver si queréis, la persiana empieza a bajarse hasta que me tapa el sol y una vez me tapa el sol se para. Y fue como, vale, entonces podéis ver mi cara grabando, así como viendo en directo cómo se baja la persiana hasta que me protege del sol y una vez me protege del sol, se para. Y esto no me ha pasado nunca. Quiero decir que mis persianas funcionan bien. No son persianas que fallen, que tengan errores, que estén sueltas y se bajen solas. No, esto no. Si esto fuera así, no me habría extrañado. Pero me pasan muchos fenómenos como este. Y muchos de los fenómenos que me pasan me acaban protegiendo o ayudando o sirviéndome de ayuda para alguna cosa. La sexta cosa es que debido a este don y esta facilidad que tengo para comunicarme con los espíritus,
he trabajado, no hacer como el medium que conocemos todos, que cede su cuerpo para que una entidad lo posea, ¿no? O, y a través de mí envío un mensaje, pero sí que tengo una capacidad muy buena para ver y comunicarme con los espíritus. Y he ido incluso a casas para, bueno, a casas donde se supone que estaban pasando cosas o había espíritus, y he trabajado como medium en este sentido para transmitir mensajes de difuntos a las personas que vivían en esa casa. Y todo lo que se ha dicho, o sea, recuerdo un caso, este caso no fue un caso de, digamos, laboral o esto, sino que fue más bien una amiga que me pidió, ¿no? La amiga de un amigo, el amigo de una amiga mía que necesitaba ayuda, que creía que su padre estaba en la casa porque a veces olía la colonia que llevaba él o el tabaco o algo así, no me acuerdo muy bien, ¿eh? Pero recuerdo que fui y en ese caso los espíritus, cada espíritu se comunica de una manera y en este caso se me comunicaban por imágenes mentales. Y recuerdo que vi a dos espíritus. Uno que el chico me preguntó, ¿cómo me puedo comunicar con el espíritu? ¿Cómo me puedo despedir de mi padre? ¿No? Porque había fallecido el padre y no se había despedido. Entonces la imagen que me vino era de escribir una carta. Vi una pluma negra, vi una mano, además zurda, que escribía, que... Y entonces le dije, mira, no sé si tiene sentido para ti, pero lo que yo percibo, lo que veo es una carta de una persona zurda que está escribiendo tal. Y se quedó blanco el chico y me dijo, es que mi padre era escritor, le gustaba mucho la pluma, escribir a mano, y era zurdo, además. Entonces le dije, pues lo que me está diciendo tu padre es que si te quieres despedir de él, que le escribas una carta. Es como hacerle un honor a él, a lo que le gustaba, y a lo mejor, gracias a estas palabras que tú puedes poner por escrito, le haces un honor a él y luego, pues, oye, quemas la carta y se la ofreces y la quemas y ya está, ¿no? Pero era una forma como de que se podían comunicar mutuamente a través de la escritura. Y el otro espíritu era la madre, que de repente le dije, no, o sea, de repente, o sea, cuando los espíritus te hablan, no son claros muchas veces, ¿no? En esta imagen solo veo a una mujer con el pelo así muy pegado, como si lo tuviera mojado, pero es que le veo una cara, la cara, la mitad blanca y la mitad roja. Al principio pensé, bueno, el maquillaje, yo qué sé. Entonces le dije, no sé si tiene sentido para ti, pues que veo a una mujer con el pelo de esta manera, tal, y le veo una parte blanca y una parte roja. Y ahí ya el chico, pobrecito, hasta se tuvo que sentar, porque claro, lo que me dice es que mi madre se falleció. La madre había fallecido, la había cuidado mi padre mucho tiempo porque ella se desmayó en una sauna y quedó con la cara así y estuvo mucho tiempo malita porque, bueno, quedó muy mal y con media cara quemada de la sauna. Entonces, claro, yo se me puso el pelo también de punta porque era como, todo lo que te estoy diciendo, a veces se me pone el pelo de punta porque tú recibes cosas y muchas veces dudas, ¿no? A veces tenemos este síndrome del impostor y dudas y dices, ostras, es que no lo sé, pero yo recibo esto. Entonces, he trabajado como medium en este sentido de ir a casas y ayudar a personas que tienen espíritus en ella. La séptima cosa es que estoy muy en contacto con, voy a llamarlo mi ángel de la guarda para que bueno, lo entendáis, aunque el término ángel es muy cristiano y yo lo rechazo bastante, pero estoy muy en contacto con mi ángel de protector, con mi espíritu protector, mi guía, etcétera. Y me dejo mucho guiar por él. Am, y simplemente esto me ha protegido muchísimas veces. Sería otro vídeo, pero no os podéis imaginar de las cosas a las que he sobrevivido. Y siempre que he sobrevivido a algo ha sido por casualidades, llamémoslo casualidades, por lo que sea, pero tuve un accidente bastante fuerte. Y mi padre recuerda ese accidente todavía porque él estaba conmigo y aún me dice que por un momento le pareció ver que alguien me llevaba en brazos. O sea que con eso os lo digo todo. Así que estoy muy en contacto con él y le agradezco muchísimo el estar aquí porque estoy aquí seguro, bueno, 100% seguro gracias a él. La octava cosa es que en realidad nunca he sido wicano. Muchas personas me lo han preguntado, además también he tenido amigos wicanos y amigas, pero yo no he sido nunca wicano. Sí que es cierto que entré un poco en este mundo a través de las prácticas wicanas, porque eran los libros que teníamos al alcance, los libros que estaban traduciendo hasta el momento, era gracias a la fama que estaba ganando la Wicca en otros países, ¿no? Entonces, mi práctica en realidad sí que era bastante wicana, pero nunca me he considerado wicano. La novena cosa es que he sido sacerdote durante varios años. Una vez,
bueno, yo formo parte de esa generación elder que empezamos antes de YouTube, antes de las redes sociales, antes de Facebook, donde nos comunicábamos a través de los foros. Concretamente yo he estado siempre en Wicca Cataluña, no he estado en Wicca España, en Wicca Spain como muchos otros de mis compañeros, porque me interesaba conocer gente más cercana a mí, que yo pudiera coger un tren fácilmente o ir caminando porque estaban en mi propia ciudad y conocer a personas. Entonces yo participaba en Wicca Cataluña y, y a través de allí conocí un grupo que era el Templo de la Diosa y me he estado con ellos como más de 7 años, me parece, donde me formé como sacerdote y he estado trabajando de sacerdote con ellos, haciendo rituales, y la verdad es que aprendí muchísimo y estoy muy orgulloso de que esto forme parte de mi vida y de mi pasado. La siguiente cosa, y en concordancia un poquito con mi carrera profesional, ahora llevo ya más de 5 años, o 5 años prácticamente, con la hermandad druida Dunailin. Me estoy formando ya por fin como sacerdote después de 4 años de la formación inicial que tienen ellos, y ahora ya estoy formándome como fiandraoy, que es, digamos, la parte más escondida de la hermandad, que es la parte más chamánica y quizá la parte más individual. Así que, bueno, ahora actualmente bueno, me estoy formando como druida, ya tengo mi primera iniciación, tengo mi primer nombre oficial dentro de la hermandad, y actualmente mi camino es un camino celta y druídico. La onceava cosa es que, aunque yo tenga este camino, que es una religión, que es la hermandad druida, y es una religión oficial, yo tengo otras prácticas mágicas y la principal es el chamanismo. Descubrí el chamanismo en 2010 gracias a que una entidad me despertó mediante la clariaudiencia, como os he explicado antes, y a raíz de ahí, o sea, yo estaba durmiendo y de repente oí a un hombre que estaba a mi lado, apenas a 1 centímetro, que me gritó, o sea, fue un grito, me desperté acojonado, no, lo siguiente, con muchísimo miedo porque, bueno, no sé, a quien nadie le gusta que despierten con un grito en el oído, ¿no? Que simplemente la palabra que dijo fue chamán, así como chamán, y me despertó. Me desperté y no sé quién fue, no sé por qué fue, pero me puse a buscar información, y no solo busqué información, sino que antes de empezar los cursos que encontré, algo en mí cambió. O sea, ese chamán no solo fue un despertar físico, sino que algo en mí despertó espiritualmente, porque mis sueños empezaron a ser más certeros, más comunes, más habituales, más recurrentes, y, y algo en mí cambió. O sea, fue como una especie de salto evolutivo en lo que eran mis capacidades y mis dones, porque a partir de ahí todo era mucho más potente. Y el chamanismo que practico es el chamanismo transcultural. He tenido la suerte de trabajar con Michael Harner, que por desgracia ya falleció, y con su segunda, que la conocí personalmente, con Alicia Luengas, que también falleció en la época del COVID. Y he hecho formación con ellos, que eran los pioneros del chamanismo transcultural. Harner fue el inventor del chamanismo transcultural, fue el que estudió a más de 500 tribus a lo largo y ancho de todo el mundo, y cogió y extrajo los elementos comunes para establecer unas prácticas comunes a todo el mundo, que todo el mundo pudiera utilizarlo. Entonces yo tuve la suerte de estudiar con ellos, tengo bastante formación, no era formación económica, al menos en ese tiempo. Bueno, ahora sí que se podía, es asumible, pero claro, en ese tiempo yo era más joven, no estaba estudiando, no tenía las capacidades económicas para hacer cursos a lo loco, y aún así fui haciendo los cursos con ellos y tuve la suerte de estudiar el chamanismo transcultural de mano de los inventores del chamanismo transcultural. Entonces, es la práctica que realmente hago aparte de la hermandad druida, que de hecho con el camino que estoy haciendo ahora de Fiandra hoy cuadra al 100%. La siguiente cosa es que se me da tremendamente bien conectar con elementos externos a mi energía. Obviamente debe tener límites, pero soy capaz de, en menos de un segundo, conectar y trasladar mi conciencia a un objeto, a una persona, a un animal, a la luna, al mar, a las tormentas, y eso me hace tremendamente, bueno, me resulta tremendamente útil para hacer magia con ellos. Así que, pues eso, soy capaz de conectar muy bien con lo que me rodea y con mi entorno. La siguiente cosa es que creo firmemente que, bueno, después lo descubrí con el chamanismo, que los niños que nacen malitos, enfermitos, y se recuperan, pero no malitos de un resfriado, sino malitos que están realmente malitos y después se recuperan, son llamados a recorrer un camino espiritual.
A mí me pasó cuando era pequeñito, mis padres se tuvieron que ir para buscar trabajo, me quedé con mi abuela y me puse muy, muy, muy malo. Mi abuela no se lo contó del todo a mis padres porque no quería preocuparles, pero me lo contó a mí. Me dijo que hasta vino el médico a casa a visitarme y dijo que mejor que vinieran los padres porque este niño se iba. Esas fueron las palabras de mi abuela. Pero después, nada, de un día para otro mejoré y sané y es como si aquí no hubiera pasado nada. Y creo que a partir de ahí, eh, bueno, a partir de esta experiencia, pues puedo haber recibido todos los dones que tengo. Voy a confesar una cosa, es que tengo un hermano que yo no conozco, pero sí que mi padre me ha dicho que este hermano que tengo le pasó lo mismo, nació, estuvo muy malo y creo que vino hasta el cura a darle la extrema unción. Entonces yo no lo conozco, pero estoy seguro que este hermano también debe tener capacidades de este estilo, capacidades sobrenaturales. Y voy a confesar también que uno de mis hijos son siete-mesinos, al ser mellizos pues esto ya es normal. Los dos estuvieron en la incubadora durante 2 semanas y uno de ellos estuvo muy, muy, muy mal. Muy mal, que yo cuando lo vi al recién nacido pensaba que no iba a pasar la noche. Intubado, no comía, amarillo, bueno, todo lo que te puedas imaginar, nada, un animalillo y pequeñajo, y de un día para otro mejoró. Y en prácticamente un día le quitaron todo. Entonces, uno de esos niños, precisamente ese, es el que parece que ve cosas extrañas, apunta a sitios de la habitación, ahora que tienen 2 añitos, apunta a sitios de la habitación donde se supone que no hay nada, mira a sitios y habla y ríe como si estuviera viendo a alguien. Y lo que me resulta muy curioso es que yo cuando veo estas cosas expando mi energía para ver si noto algo y yo no noto absolutamente nada. Entonces él está conectado con algo con lo que yo no vibro, algo seguramente superior con lo que yo soy incapaz de vibrar y soy incapaz de ver. Y relacionado con esto también, pues a lo mejor sin ser ni siquiera otro punto aparte, no tengo interés en perpetuar ningún tipo de linaje mágico con mi hijo ni nada, porque yo tengo la creencia que los hijos, nosotros somos encargados de cuidar a los hijos, pero los hijos son de la vida y al final ellos tendrán su propio camino y yo no tengo interés especial, específico en crear un linaje mágico, mm, como creo que hay muchas personas que sí que pueden tener este interés, pero yo en mi caso creo que ellos ya harán el camino que quieran. El siguiente punto es que, bueno, me considero buena persona, no suelo tener conflictos, soy bastante conciliador, muy empático, tengo un trabajo relacionado pues, con los servicios en el ámbito de la salud, soy enfermero, específicamente en el ámbito de los cuidados paliativos, que se necesita también una sensibilidad bueno, un poco, una sensibilidad un poquito más fina que en otros ámbitos. Soy buena persona, me gusta que la gente esté bien, me alegra cuando a alguien le pasan cosas buenas, pero no me tiembla el pulso cuando tengo que poner un límite a una persona y tengo que hacer magia para que esa persona se aleje, atarlo, ponerle alguna o hacerle algún trabajo incluso peor que atarlo. El siguiente punto, relacionado un poquito con esto de ser buena persona, pero también tener mis puntos oscuros, como todo el mundo, y es que me da la sensación de que vivimos en una sociedad, sobre todo en el ámbito brujeril, pues que tenemos que ser los mejores en todo. Siempre tenemos que ser los más poderosos, los más darks, los más brujos, los que tenemos una familia más poderosa, un linaje más puro de brujas. Y yo, pues no me considero así. Yo considero que no soy perfecto, en la sociedad veo que todo el mundo quiere ser maestro de todo. Yo no me considero así. Y bueno, este es otro punto importante para mí, es que me considero una persona bastante con los pies en la tierra y soy consciente que tengo muchos fallos, que no lo sé todo y que seguramente, obviamente, no soy el mejor brujo. Y eso es también muy relativo porque ¿quién es el mejor brujo? ¿Qué es ser el mejor? Incluso ¿qué es ser brujo? ¿No? Así que en este caso, yo me desmarco de esta tendencia en el que tienes que ser el mejor de todo. El siguiente punto es que, bueno, en relación un poco con mi camino chamánico, esto no es tanto dones de nacimiento, pero sí que he desarrollado, que sobre todo gracias al chamanismo he desarrollado el don de ser caminante de sueños y caminante de mundos y psicopompo. Referentes a los psicopompos, yo he cruzado al otro lado
a amigos míos jóvenes que ya no están entre nosotros y ha sido de las experiencias más duras y luego he recibido la visita de esos amigos en sueños. Así que al final siempre acaba siendo algo dulce y algo bonito, pero la experiencia como tal mmm, es un poco difícil. Para cruzar a alguien al otro lado se necesita mucha empatía, mucho diálogo, muchísimo diálogo y muchísima escucha activa. Eh, yo aprendí a hacer esto, hay cosas que ya tengo innatas, pero actualmente uno de mis trabajos, digamos, es el de psicopompo. El punto 17 relacionado con el tarot, porque, bueno, al final este canal empezó como un canal de tarot, que de hecho fui de los primeros canales de tarot de habla hispana en los que se hacían cartas y horóscopos a través del tarot. Lo que pasa es que muchos de los vídeos que empecé fueron eliminados porque yo al principio no sabía bien cómo funcionaba YouTube, subía un vídeo de, por ejemplo, un horóscopo semanal y cuando pasaba esa semana digo, este vídeo aquí ya no pinta nada, entonces lo eliminaba. Hay muchos vídeos eliminados de haciendo horóscopo semanal. Y fui uno de los, no fui el primero, pero fui uno de los primeros canales de habla hispana donde se hacían horóscopos a través del tarot, que ahora es súper común y yo he dejado de hacerlos, precisamente. Pero bueno, ahí está. Así que, bueno, relacionado con esto, con el tarot, mi primer contacto con el tarot fue a los 12, 11, 12 años, igual más o menos que de todo el mundo, que es la adolescencia y cuando descubres un libro en la biblioteca o en casa de tarot o en una revista o alguna cosita así. Y desde entonces no solo he estudiado tarot, sino que también me he dedicado profesionalmente a la lectura de cartas. Tuve mi propio 806 hace muchos años, pero el formato no me acababa de cuadrar, así que lo quité. No tuvo mala acogida, la verdad es que era bastante bien, funcionaba bastante bien. Y después, a través de Wisio, a través de PayPal, a través de pues, bueno, cualquier otra plataforma de pago, ¿no? Y me he dedicado profesionalmente durante mucho tiempo al tarot. Ahora no lo hago, pero me planteo volver otra vez. El siguiente punto es que siempre he sentido una conexión con algo muy superior a mí. Llamémoslo universo en general, no considero que sea ninguna divinidad, sino otro tipo de conciencia. No sé si el destino, algo que no es corpóreo. Creo que esta energía, esta conexión, estos hilos que tengo, no es que me mueva como una marioneta, aunque reconozco que a veces me he sentido así, pero me ha ido llevando por sitios justo donde se me necesitaba. Y a cambio también he sido recompensado y he tenido una vida, mmm, no puedo decir fácil del todo, pero no he tenido una mala vida y siempre he estado, o siento que yo he estado justo en el lugar donde debía estar. Otro punto es que siento especial conexión con la luna y con el mar. Yo soy nacido en Menorca, entonces es normal que tenga esta conexión pues, con las aguas, con la niebla tengo mucha conexión también, me parece algo súper mágico, que cuando tengo oportunidad y aquí donde estoy ahora hay algo de niebla también la utilizo, pero especialmente con las aguas y con la luna sobre todo. De hecho, este canal, que los que lo conocéis, los que me seguís desde el principio, al principio se llamaba El Sendero de la Luna, pero poco a poco con el tiempo, pues sentí que ese ya no era el nombre que me representaba del todo. La 20ª cosa sobre mí es que he pasado como unas dos crisis espirituales o dos noches oscuras del alma. Una fue recientemente, hace pocos años, y esta última fue muy, muy difícil para mí de superar. Creo que he salido, pero no me siento que haya salido completamente, sino que puedo estar en un punto en el que salgo, entro, estoy más tiempo fuera de esa crisis que dentro, pero tuve una crisis muy, muy fuerte. En este caso, sé que hay personas que nacen renovadas con una fuerza impresionante después de las crisis. Para mí esta fue tan fuerte que quedé bastante tocado y mi salida de esa crisis ha sido bastante suave. No he notado tampoco así como os he explicado antes, que cuando me despertaron como chamán, sí que noté un cambio bastante potente de poder, digamos, de nivel, pero en esta vez me he notado un poco más calmado todo. Pero sí, he pasado por la noche oscura del alma, son fuertes despertares espirituales, pero sobre todo la primera que puedes pasar sí que puede ser un despertar espiritual, pero si pasas varias ya no es un despertar, tú ya has despertado espiritualmente, ¿no? Aquí está pasando otra cosa. Que pues ser cambios, transformaciones, etcétera, pero que se viven de una manera
pues, bueno, bastante heavy. Y yo, pues, en este punto, pues, he pasado por dos. La siguiente cosa es que actualmente mis dioses tutelares son Cernunnos o Cernunnos y Brigitte, que son a los que estoy dedicado en principio y son mis dioses tutelares, sobre todo en mi camino celta, que es el camino que tengo actualmente, mi camino druídico. También la siguiente cosa relacionada con la anterior es que aunque yo tenga mis dioses tutelares y tenga mi panteón, porque soy panteísta, mm, yo me siento muy cómodo y trabajo muy bien con los animales de poder. Me siento como en casa. De hecho, he llegado a pensar alguna vez que yo espiritualmente soy un animal de poder que me he encarnado en una persona, porque la verdad es que me siento realmente en familia cuando trabajo con ellos. Y además me resulta muy fácil conectar y hablar con ellos. Bueno, la cosa sobre mi número 23 es que relacionado con la anterior, debido a que yo me siento más cómodo con los animales de poder, trabajo mucho más tiempo cuando voy al otro lado, en el mundo de abajo, que es donde suelen estar los animales de poder. En el chamarismo transcultural se expone no, hay demostrados tres niveles, tres mundos, el mundo de arriba, el mundo de abajo, el mundo de en medio. El mundo de arriba y el mundo de abajo es prácticamente lo mismo, podemos encontrar prácticamente lo mismo, con algunas diferencias. Pero hay espíritus tanto arriba como abajo y animales de poder tanto arriba como abajo, aunque sí que es verdad que los animales de poder están más en el mundo de abajo. Y allí es donde me muevo yo más, con ellos, para buscar información, buscar sabiduría, buscar adivinaciones también, adivinaciones chamánicas, hacer recuperaciones del animal de poder. Y ahí es donde yo trabajo mucho más y me siento mucho más cómodo, más que incluso que arriba. La penúltima cosa, la número 24 sobre mí, que si no esto ya se hace muy largo, es que, bueno, yo me encanta potinguear, aunque tengo una conexión súper especial con el mar, con el elemento del agua. También tengo una conexión muy, muy especial con el bosque, las plantas y con la diosa Irmet, por ejemplo, la diosa druida Irmet, la diosa irlandesa Irmet, que es la diosa de las plantas medicinales, junto con otros dioses, que también hay relacionados, pero bueno, específicamente ella. Pero me encanta putinguear, me encanta hacer, ya desde pequeño, me encanta hacer experimentos raros. Entonces me encanta hacer aceites preparados, pociones, el destilador, me encanta hacer cosas con el destilador, aunque es algo que no he enseñado mucho, pero hace ya años que lo tengo. Y en este sentido también estoy muy relacionado con el elemento de la tierra y los potingues. Y la última cosa sobre mí, pues quizá algo que no hago mucho es trabajar con piedras, por ejemplo. Puedo conectar bien con ellas, pero de alguna manera no acabo de estar del todo interesado en el mundo de los minerales y de las piedras. Y bueno, aunque conozco algunos de sus poderes, es un tema que no he profundizado mucho en toda mi carrera hasta aquí, ¿no? En el ámbito esotérico y pagano. Así que, bueno, es la última cosa sobre mí. Es que algo que no hago mucho es el trabajar con piedras. Y nada más, chicos y chicas, espero que os haya gustado, que no os haya aburrido. Sé que el vídeo es largo porque son muchas cosas y además he explicado muchas cosas sobre mí, pero es lo que os he comentado al principio. Yo creo que os puede servir para volver a conocerme de nuevo, porque ya no soy el mismo que hacía los vídeos anteriormente. En 2 años me ha cambiado la vida muchísimo y las cosas cambian. Así que tanto para vosotros que me seguís de siempre como para la nueva generación, espero que os haya gustado el vídeo y eso, que la magia os acompañe siempre, siempre y nos vemos próximamente.